Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Dice el Sagrado Corán en el tema los efectos del pecado. Dice el Sagrado Corán: por cierto que quienes adquieren el pecado y cubren todo su ser con el efecto de su pecado, ellos son la gente del fuego en el que se albergarán eternamente. En cambio, los creyentes que obran el bien son los compañeros del paraíso, que en él morarán perpetuamente. Sura 2, 81 y 82. Los efectos del pecado. El Shaykh Makarome Shirazi en el Tafsir al-Amizal o el Nemuné dice, un primer punto: aquellos que hayan adquirido una mala acción. Los vocablos kad y tizab significa adquirir, obtener algo por iniciativa propia y una voluntad propia. Yo quise adquirir mi pecado. Nadie es culpable de mis pecados. Yo no puedo decir que una persona fue el culpable de que yo cometí pecado. Por lo tanto, la frase, por cierto que quienes adquieren el pecado, hace referencia realmente a aquellos que pecaron a sabiendas y estando conscientes. El significado de cada sábado puede ser que se utilice para decir que el pecador, en un cálculo falto de precisión, considera como una ganancia realizar un pecado y como pérdida alejarse de él. Estos son aquellos mismos que se mencionan en la ley 86 de esta misma Sura 2, la vaca, y dice: esos son los que compran la vida del mundo con la del más allá. No se les reducirá el castigo. Los pecados dependen. Nadie es culpable, somos nosotros mismos los culpables. Lo bueno viene de Dios, lo malo viene de ti mismo. Dice el Corán: quienes adquieren el pecado, Shaitán, el demonio en el Islam, es solo susurrador al pecado. Él no nos puede tocar nuestro corazón, es una ley divina. El ser humano es el que ve si lo adquiere o no. Igualmente Dios lo exhorta al bien, pero muchos humanos no lo aceptamos y continuamos con nuestro libre albedrío, pero sin utilizarle el intelecto, sino nuestros deseos de pasión. El día del juicio final nos presentarán a Shaitán y diremos: él fue quien me hizo extraviar y gozar en el infierno. Quiero aclarar un punto, que nosotros bien, como nos podemos demorar horas y horas hablando, y que si al fin, si Saitán es genio y es de fuego, invisible, ¿cómo lo vamos a ver? Eso es otro tema, pero lo que sí en la parte ética y moral, que yo les puedo dejar claro, que no se imaginen que solamente al que van a ver a Saitán. Puede ser al amigo, al vecino, a la mujer, a la empleada, a cualquier persona X en el infierno. Entonces ustedes lo van a ver y van a decir: él fue, esta persona X fue fulano, ese fue el que me hizo llevar a la prostitución, a la corrupción, al pecado, a tomar alcohol, a llevar a toda esa vida promiscua, él fue mi Shaitán. Entonces ese dirá: yo lo único que hice fue mostrarte en el mal y tú lo seguiste. Dios te mostró el bien, ¿por qué no lo seguiste si Dios también te mostró el bien? Yo tenía forma libre albedrío de ver qué te cogías, si seguías a Shaitán, a nosotros, o seguías a Dios. Entonces el juez de la verdad en el cielo dirá: vete al infierno, junto con el que quisiste seguir. Shaitán es tu jefe, tu amigo era tu jefe, tu empleada era tu jefe, el que te siguió a la promiscuidad era tu jefe. Vete con él al diablo, al infierno. Entonces no nos pongamos a gastar horas y horas a ver si al fin vamos a ver a Shaitán, o se va a ver a Shaitán o no se va a ver a Shaitán. El Shaitán en ese momento es la persona que te llevó
que tú creías que te llevó a la corrupción, a cometer pecado, pero el culpable de todo eso, sea Shaitán, o sea tu amigo X, tú fuiste el culpable de ir al infierno. ¿Qué significa? Se encuentra cercado por su falta. Hatia, en muchas ocasiones significa los pecados que no fueron realizados a propósito. No obstante, en la ley en cuestión significa pecado o los efectos de un pecado que cercan al alma y al corazón del hombre. Cercados por su falta. Es que el hombre, al hundirse en una gran cantidad de pecados, crea su propia prisión, una prisión en la que todas sus puertas y salidas están selladas. Pecados, pecados, pecados. Es cada puerta, cada cárcel que uno se va metiendo. Estamos enrejados. Empieza el pecado como una acción repetitiva, entonces se convierte en un estado y una facultad, como lo dijimos, en las almas, y con la continuidad e insistencia de esto toma un semblante de hábito, y cuando llega a su clímax transfiguran en pecado a todo el ser de la persona convirtiéndose en parte de esto. Ya son partes de pecado. Cuando uno lo ve, su rostro, su cuerpo, su forma de hablar, su forma de expresarse es diabólica, de Shaitán. Es por los excesivos pecados. Se conoce en su rostro el pecador. En este momento ningún consejo o sugestión de los guías hará efecto en su ser, y en realidad podemos decir con sus propias manos cambiaron la esencia de su corazón. Nadie, ningún guía te va a decir que voy a ir a un guía para que me quite mis pecados. No, el pecado lo quitamos nosotros mismos. Él solamente hizo pautas, enseñarte, y el mismo guía está luchando cómo quitarse sus pecados en sí. Como dice un dicho chino, antiguo, oriental, me lo dijeron y se me olvidó, lo vi y lo entendí, pero lo hice y lo aprendí. Es que nosotros hasta cuando podemos escuchar, se nos olvida. Podemos ver, sé que sucede, pero cuando en verdad se vuelve innato en mí, es cuando yo empiezo a realizarlo, sea para bien o sea para mal. En este caso es igualmente el pecado. Estas personas se asemejan a los gusanos que tejieron a su alrededor un capullo que los encarceló y por ende los estranguló. Es evidente que finalmente su destino será el fuego del infierno. Han perdido la joya de la fe, entonces irán de este mundo, siendo idólatras y faltos de fe. Una mentira, dos y muchas mentiras empiezan a pesarnos sobre nuestras espaldas, que lamentablemente en un solo día caen todas al descubierto, y nos sorprendemos nosotros mismos de lo que somos. Por Dios, ¿por qué he llegado tan bajo? Yo soy Asfalus Safilin, el más abyecto de la creación. Audubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.